Acá analizando, tratando de analizar la imagen de Cristina, la presidenta de Argentina. José Venegas, periodista, Soledad Cedro, periodista, Alfredo Hernández, psicoterapeuta, y también vía Skype desde Argentina nos acompaña Sergio Rulicki, es antropólogo y doctor en comunicación social y un experto en lo que es el lenguaje corporal. La credibilidad de la mandataria, ¿cómo queda en todo esto? Y les explico ahora por qué. Hay falta de transparencia e incongruencia en sus declaraciones. Por ejemplo, dijo en un momento determinado Sergio Berni, que es el secretario de Seguridad, que él le había comunicado a la presidenta lo que había ocurrido con el fiscal Nisman, con la muerte del fiscal Nisman, que por cierto, Berni fue el primero en llegar al lugar de donde estaba el cuerpo de Nisman, rompiendo toda una serie de protocolos. Sin embargo, Cristina dice que se enteró de otra forma. Vamos a escuchar su declaración y después voy con Sergio para que nos dé el análisis. El lunes a la madrugada, exactamente a las 0:30 horas, cuando se comunica conmigo la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y me dice: perdone, presidenta, que la moleste a estas horas, pero tengo que informarle que ha sucedido un incidente, así fueron sus palabras, si mal no recuerdo, un incidente en el departamento o en la casa del fiscal Nisman. ¿Cómo un incidente? ¿Qué incidente? Bueno, está la madre, está el juez, están esperando que llegue la fiscal o el fiscal, me dijo, y hay en el baño un charco de sangre que sale, en el baño sale por abajo de la puerta, me dice, no me dice charco de sangre, me dice sale sangre por abajo de la puerta y se ve un dedo. Yo primero pensé que era un chiste de madrugada, digo, María Cecilia, ¿me estás tomando el pelo o me estás hablando en serio? No, doctora, le estoy diciendo la verdad. No sabemos, pero ¿quién está del otro lado? No sabemos, porque el juez no quiere entrar hasta que no llegue la fiscal. Pero ¿cómo no van a entrar? Si está el juez puede entrar, ¿cómo no va a entrar el juez? Puede haber una persona que se haya hecho daño, que entren. No, el juez no quiere entrar hasta que no llegue la fiscal. Sergio, a ver cómo entendemos esto. Hay versiones encontradas. Berni dice una cosa, la presidenta dice otra. El tema además de la sangre y del dedo, después se sabe que no fue así. ¿Qué dice el lenguaje corporal de Cristina Fernández de Kirchner? Bien, este es un momento para analizar más que el lenguaje corporal, del cual me gustaría hablar de un gesto específico de la presidenta cuando me des la oportunidad, Félix, pero ya que citás este punto específico del discurso, tengo una acotación muy importante para hacer. Desde esta perspectiva del análisis del discurso, llama la atención que ella diga que recibe esta llamada a las 0:30 de la madrugada. No importa si se lo dijo Berni o si esta versión es la correcta, importa cómo dijo lo que dijo. Dijo: ¿cómo un incidente? ¿Qué incidente? Ese es un tipo de respuesta congruente que tenemos las personas normales ante este tipo de situación. A vos te llaman y te dicen, tu mamá tuvo un problema, tu hermano, un amigo. Lo primero decís, ¿qué pasó? Decime qué pasó. Sin embargo, luego ella pone a su propia credibilidad entre paréntesis, en duda, porque dice, yo primero pensé que era un chiste de madrugada. A ver, ¿quién puede creer que alguien la va a llamar a las 0:30 de la mañana, de la madrugada, de medianoche en realidad sería lo correcto decir, para hacerle un chiste de mal gusto de este tipo? Y para el caso, a ninguna hora del día, y menos a la presidenta de la Nación. O sea que esa parte de la respuesta está totalmente inventada. Y me viene a la mente lo que sucedió en un caso policial argentino de mucha trascendencia, que es el caso García Belsunce, donde cuando una de las acusadas por encubrimiento, la media hermana de María Marta, de la asesinada, describe cómo se enteró, dice que el marido, que fue finalmente condenado por el crimen de su mujer, de María Marta, la llama, le dice, tuve un accidente con María Marta. María Marta tuvo un accidente, y ella responde, gordo, ¿me estás cargando? Esa es una respuesta completamente inventada. Eso no es lo que una persona normal responde cuando le vienen con un tema tan grave de estas características. Por lo tanto, esa estructura de discurso que ella usa, la usa por exceso de confianza de que puede decir cualquier cosa que la gente se lo va a creer. Quiero saber, Alfredo, ¿qué piensas? Sí, fíjate que es todo acerca de ella. A mí me llamaron, me lo contaron, me pareció un chiste, yo no lo podía creer, todo es ella.
Aquí no es el pobre que acaba de morir, la familia de él, que cómo debe estar en este momento. Todo se trata de ella. Es muy típico de un narcisista, ¿no? Habíamos dejado la pregunta en el aire en el segmento anterior, no se me ha olvidado, sobre el tema de la bipolaridad. ¿Qué ves? Que si es verdad o es mentira, tú decías. Mira, la bipolaridad sí es una enfermedad, porque yo, por ejemplo, yo tengo pacientes que están diagnosticados con bipolaridad y son personas que le interfieren en su funcionamiento. Y en ocasiones uno puede decir que personas como esta, vamos, el ejercer la presidencia puede llegar a interferirte. Ella ha desaparecido, por ejemplo, por el tiempo de un mes. Hay muchos comentarios donde hablan que ella está consumiendo, le están recetando litio para manejar estos cambios de estado de ánimo. Hay una cosa peculiar con la bipolaridad que lo vemos con algo de frecuencia, es casi una cuarta parte de ello, es que cuando dejan de tomar los medicamentos, la bipolaridad es el único de los trastornos psiquiátricos que cuando vuelven a tomar el medicamento a veces no le hace el efecto. Entonces es algo que puede ser bien interesante. Lleva un proceso de estabilización. No se sabe por qué químicamente los receptores a lo mejor ya una vez que están siendo utilizados y los quitas y vuelves a otra vez, hay mucha especulación con eso, pero sí lo vemos, donde ellos dejan de utilizarlo. Entonces el paciente bipolar es algo que es bien curioso porque sobre todo en la fase mánica, en la fase eufórica, donde se expande el estado de ánimo, es como estar endrogado con cocaína, donde tiene una cantidad de energía que es increíble y te sientes como si te hubiese ganado la loto. Entonces, en ocasiones dejan el medicamento porque se quieren sentir así. Entonces, seduce mucho esa emoción. Entonces, ahí es donde tú ves en ocasiones que esto es algo que no lo quieren dejar ir. ¿Es bipolar o no es bipolar? Es ya un tema que es difícil de diagnosticar sin tener todos los elementos, pero el rasgo patológico del narcisismo es aparente. Está ahí, José. Yo no puedo hacer un diagnóstico, pero a lo mejor un auto de procesamiento, ¿no? Porque la verdad que este cuento, donde empieza a decir cómo se enteró, no tenía nada que ver con el relato como venía. Ella lo insertó. Esto estaba planificado, insertar esto para preconstituir alguna prueba o desviar la cuestión. Ella arranca diciendo, yo me enteré, en realidad no me enteré de un incidente, no de una muerte. Y a continuación cuenta cómo le cuentan la muerte. O sea, esa es otra característica, siguiendo lo que decía el doctor. Además el relato de la sangre y el dedo y la forma que lo cuenta, ¿no? Todo está mal, ¿no? Pero está como metido, además dice esto, ¿no? Me enteré de un incidente, no de la muerte, y después cuenta la muerte, con lo cual ahí está mintiendo claramente. En su primera carta publicada en Facebook, que fue la más larga, esta que tenía 2 páginas, el relato principal son casi 6 párrafos donde ella cuenta un incidente en la década del 80 que le ocurrió a ella. O sea, en ningún momento está hablando de lo que pasó, ni de la muerte de Nisman, está hablando de algo que le pasó a ella. ¿Y nunca ha habido un pésame hacia la familia? Jamás. Es un gobierno que jamás, de acuerdo al relato de ellos, ha tenido un solo problema en un solo error. Han sido todas conspiraciones contra él. Y ausencia de empatía, eso es muy típico también, ¿no? Y lo ves en otros líderes parecidos, ¿eh? Sí, ahí que haría esto, la falta de, lo mencionaba anteriormente, de credibilidad de la clase política en general. La gente no cree en los políticos. Lo hemos visto en Estados Unidos, inclusive encuestas lo dicen, republicanos, demócratas, en Europa se ve, en América Latina en general. ¿Cómo ves este fenómeno de esa falta de transparencia, esa poca credibilidad por parte del votante, del ciudadano de a pie con relación a la gente poderosa? Mira, tiene 2 versiones aquí, ¿no? Aquí es el tema, por un lado, donde no tiene que ver con la ideología, tiene que ver con la personalidad, y muchos rasgos de personalidad son los que llevan a estos líderes a esas posiciones, porque tú tienes por un lado Mojica, que es admirado por muchas personas, tú no puedes estar de acuerdo con el socialismo, pero tú lo escuchas y tú sientes empatía por él, porque él es un hombre humano. Ahora tú ves con la misma ideología, un caso como un Chávez, un Fidel o una señora como esta, ¿no? Tú dices, bueno, aquí no hay nada de empatía por los demás. Aquí lo que está sucediendo con los políticos y el mal que ellos están causando ellos mismos, para ellos llegar al poder en muchas ocasiones tienen que estar lanzando el lodo al oponente. Entonces nadie sale limpio de una pelea como esa, y al final la credibilidad del político no solamente... el descrédito del oponente. Sí, porque cuando yo te lanzo el lodo y tú me lanzas el lodo, bueno, gané yo, pero salí todo embarrado. Inclusive dentro del partido de ellos mismos tienen para llegar al poder y han tomado. Antes se guardaba muchísimo la figura de poder, la investidura, se protegía al presidente. Esa figura era respetada, pero hoy en día eso no vale nada. Es que estamos viviendo un mundo light y hasta los políticos hoy día son políticos light. Voy a regresar a Argentina. Sergio, unas palabras finales. Cómo no. Desde el análisis gestual, lo que más me ha llamado la atención es el abundante uso que hace durante esa cadena nacional, Cristina, del emblema de ruego o ilustrador de petición, que consiste en juntar las palmas como cuando se reza.
Eso se puede ver en muchísimas ocasiones, por ejemplo, cuando habla de las alertas rojas, lo hace con mucha claridad. Esto lo realiza cada vez que fija posición, de modo que lo que esto significa es que la presidenta está pidiendo encarecidamente que le crean, está estimulando la idea de que es genuina, sumisa, está en desventaja, cuando en realidad esta actitud es completamente contraria a su estilo habitual, en el cual se manifiesta de manera dominante agresiva. Es decir, me viene a la mente el líder ruso Vladimir Putin, que hace exactamente lo mismo. Un líder dominante agresivo, que no tiene nada de empático, sino que baja línea, dice cómo son las cosas, es autocrático. Solo recurre a la sumisión, solo recurre a mostrarse en desventaja cuando no tiene respuestas para dar. Entonces usa la estrategia contraria. También esto era algo muy usado por Rodríguez Zapatero. Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Alfredo, un placer verte. Soledad y José, también gracias por haber estado aquí. Vamos a dejar para otro día, me gustaría hablar del tema de la cobertura periodística, cómo se ha manejado sensacionalismo, cómo lo hizo el oficialismo, cómo se transmitió al país eso lo dejamos para otro programa. Gracias. Vamos a la pausa.